Donald Trump ha vuelto a asegurar que España se ha redimido, dice que por completo, después de que el gobierno de Pedro Sánchez haya accedido a una importante solicitud de pago a la OTAN, un gesto que el republicano ha elogiado después de haber criticado fuertemente a Madrid en su cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara. Donald Trump dice que España ha dado marcha atrás y ha solicitado un pago de la OTAN. Todo empezó con una frase que al principio pasó casi desapercibida, pero apenas unas horas después estaba en todos los medios del mundo. Y no era para menos, porque hacía menos de un día Donald Trump había cargado duramente contra España, había llegado a hablar de romper las relaciones comerciales y había calificado a nuestro país como un mal socio dentro de la OTAN. Sin embargo, de repente, todo cambió. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo puede un presidente pasar, en cuestión de horas, de amenazar a un país a decir que ese mismo país se ha redimido por completo? Porque eso es exactamente lo que acaba de ocurrir. Y sinceramente creo que muy poca gente ha entendido qué está pasando realmente. Mientras unos medios hablan de una victoria diplomática, otros aseguran que todo forma parte de una estrategia de presión. Y entre una versión y otra hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió entre bastidores para que Donald Trump cambiara tan radicalmente de discurso? Quédate hasta el final porque cuando conozcas todos los detalles entenderás que esta historia va mucho más allá de una simple declaración delante de unos periodistas. Pero antes, una cosa muy rápida. He estado mirando las estadísticas del canal y hay un dato que me dejó completamente sorprendido. Más del 90% de las personas que ven estos vídeos todavía no están suscritas. Así que, si tú eres una de ellas, este es el momento. Suscríbete porque aquí analizamos la actualidad política desde otro punto de vista, intentando entender qué hay detrás de cada noticia y no quedándonos únicamente con el titular. Y ahora sí, vamos a empezar por el principio. Todo ocurrió durante la cumbre de la OTAN. Una reunión que en teoría debía servir para reforzar la unidad entre los aliados en un momento especialmente delicado para la seguridad internacional, pero terminó convirtiéndose en uno de los encuentros más tensos de los últimos años. Donald Trump volvió a insistir en una idea que lleva defendiendo desde hace mucho tiempo. Según él, Estados Unidos ha asumido durante demasiados años un esfuerzo económico desproporcionado para garantizar la seguridad de Europa. Y, desde su punto de vista, ha llegado el momento de que el resto de aliados paguen mucho más. Ahí fue donde España pasó a ocupar el centro de todas las miradas. El gobierno de Pedro Sánchez defendió que España cumplirá con los compromisos asumidos dentro de la OTAN, pero mantuvo que no aceptará elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, como reclama Trump. Esa diferencia fue el origen del choque entre ambos dirigentes. Hasta ese momento, todo entraba dentro de lo esperado. Dos líderes con posiciones completamente distintas, una negociación complicada y declaraciones cruzadas. Pero entonces ocurrió algo que prácticamente nadie vio venir. Horas después de haber lanzado uno de los mensajes más duros contra España, Trump sorprendió con un cambio de tono absoluto. Durante una conversación con periodistas aseguró que España se había redimido por completo y afirmó que nuestro país había aceptado una importante petición económica relacionada con la OTAN. Sin embargo, no detalló cuál era exactamente esa petición ni explicó a qué compromiso concreto se refería. Y ahí empezó toda la confusión, porque mientras unos interpretaron esas palabras como una marcha atrás de Trump, otros empezaron a preguntarse si realmente España había aceptado algo que hasta ese momento estaba rechazando. Y esa es precisamente la gran incógnita. Porque hasta ahora, el gobierno español no ha anunciado ningún cambio de posición respecto al gasto en defensa. Entonces, ¿por qué Trump dice que España se ha redimido? Se trata de un acuerdo que todavía no conocemos. ¿Es una forma de vender una victoria política? ¿O simplemente estamos viendo otra de esas estrategias de negociación que han caracterizado a Trump durante toda su carrera? Créeme, la respuesta a esa pregunta cambia por completo la forma de entender esta historia. Porque cuando empiezas a unir todas las piezas, te das cuenta de que el verdadero problema no está únicamente en lo que dijo Trump. El verdadero misterio está en lo que pudo ocurrir entre bastidores durante esas horas de negociaciones.
Y precisamente ahí es donde esta historia empieza a ponerse realmente interesante. Pero aquí es donde la historia da un giro que sinceramente muy poca gente está contando. Porque mientras todo el mundo estaba pendiente de las palabras de Trump, había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Qué había hecho exactamente España para que en cuestión de horas pasara de ser un mal socio a un país que, según Trump, se ha redimido por completo? Y cuanto más buscas esa respuesta, más dudas aparecen, porque Trump habló de una importante solicitud de pago, pero no explicó en ningún momento a qué se refería exactamente. No habló de cifras, no anunció un acuerdo, no enseñó ningún documento, simplemente lanzó esa frase y dejó que todo el mundo sacara sus propias conclusiones. Y ahí empezó el verdadero debate, porque inmediatamente aparecieron dos versiones completamente distintas. La primera decía que España había terminado cediendo a las exigencias de Estados Unidos. La segunda sostenía justo lo contrario, que España mantenía exactamente la misma postura que había defendido desde el principio. Y claro, cuando tienes dos relatos tan diferentes, lo lógico es preguntarse cuál de los dos se acerca más a la realidad. Pero espera, porque aquí hay un detalle que cambia completamente la perspectiva. Desde el gobierno español insistieron en que no se había producido ningún cambio de posición. Pedro Sánchez defendió que España sigue comprometida con la OTAN y con los objetivos de capacidades acordados entre los aliados, pero reiteró que eso no implica aceptar el objetivo del 5% del PIB en gasto en defensa que reclama Donald Trump. Es decir, mientras Trump hablaba de una redención, España seguía diciendo que no había cambiado de opinión. Y entonces aparece la gran pregunta: ¿por qué Trump presentó la situación como una victoria? Porque si realmente España mantiene exactamente la misma postura, algo no encaja. Y aquí es donde muchos analistas apuntan a una posibilidad interesante. Donald Trump siempre ha tenido una forma muy particular de negociar. Primero aumenta la presión, después lanza declaraciones muy contundentes, y cuando consigue algún movimiento o considera que ha fortalecido su posición, suele presentar el resultado como una victoria propia. Lo hemos visto en negociaciones comerciales, lo hemos visto en política internacional, y también durante su anterior etapa en la Casa Blanca. Por eso hay quienes creen que este cambio de discurso forma parte de esa misma estrategia. Pero hay otro detalle que también merece la pena analizar, porque mientras toda la atención estaba puesta en Trump, en Bruselas seguían otro camino completamente diferente. La Comisión Europea recordó que la política comercial con Estados Unidos no depende de un solo país, sino del conjunto de la Unión Europea. Y eso significa que cualquier decisión de gran alcance tendría que desarrollarse dentro de ese marco común. Y ese dato es muy importante, porque cambia completamente la dimensión de la noticia. Ya no hablamos únicamente de una discusión entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Hablamos de una relación que afecta a toda la Unión Europea. Y eso convierte este asunto en algo mucho más grande de lo que parece. Ahora bien, hay una pregunta que creo que casi nadie se está haciendo. ¿Qué gana Trump cambiando tan rápido de discurso? Porque si realmente quería presionar a España, ¿por qué rebajar el tono apenas unas horas después? ¿Ha conseguido ya lo que buscaba? ¿Está intentando enviar un mensaje al resto de aliados? ¿O simplemente estamos viendo otra maniobra dentro de una negociación mucho más amplia? La realidad es que, a día de hoy, nadie puede responder con certeza. Pero sí sabemos una cosa: este cambio de tono no ha pasado desapercibido. Y precisamente por eso muchos creen que todavía no hemos visto el último capítulo de esta historia. Porque si algo ha demostrado Donald Trump durante los últimos años, es que cuando parece que una polémica ha terminado, normalmente acaba de empezar. Y créeme, cuando conozcas qué consecuencias podría tener todo esto para España, para Europa y para las relaciones con Estados Unidos si esta tensión vuelve a crecer, entenderás por qué esta noticia va mucho más allá de una simple declaración política. Pero aquí es donde, desde mi punto de vista, esta historia deja de ser simplemente un enfrentamiento entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Porque la verdadera pregunta ya no es qué dijo Trump. La verdadera pregunta es otra.
¿Qué pasa si todo esto deja de ser un intercambio de declaraciones y acaba convirtiéndose en un problema de verdad? Porque pensemos una cosa. Estados Unidos no es un país cualquiera para España. Es uno de nuestros principales socios fuera de la Unión Europea. Miles de empresas españolas exportan cada año productos al mercado estadounidense. Desde aceite de oliva y vino hasta productos farmacéuticos, tecnología, componentes industriales y maquinaria. Y al mismo tiempo, miles de empresas estadounidenses invierten en nuestro país. Es decir, no estamos hablando únicamente de política. Estamos hablando de empleo, de inversiones y de miles de familias que viven directa o indirectamente de esa relación económica. Por eso las palabras de Trump preocuparon tanto. Porque aunque mañana no desaparezca el comercio entre ambos países, cuando el presidente de Estados Unidos habla, los mercados escuchan. Las empresas escuchan, y los inversores también. Pero espera, porque aquí hay algo que me llamó muchísimo la atención. Mientras todo el mundo discutía sobre las declaraciones de Trump, había una pregunta que prácticamente nadie estaba respondiendo. ¿Y qué gana realmente Estados Unidos enfrentándose a España? Porque muchas veces da la sensación de que este conflicto es únicamente entre dos gobiernos. Pero la realidad es mucho más compleja. España es un aliado estratégico dentro de la OTAN. Estados Unidos mantiene una presencia militar muy importante en territorio español, especialmente en las bases de Rota y Morón. Y esas instalaciones son fundamentales para muchas de las operaciones de la Alianza Atlántica. Es decir, aunque existan diferencias políticas, ambos países tienen intereses comunes muy importantes. Y eso hace pensar que detrás de las declaraciones públicas, las negociaciones diplomáticas siguen funcionando. De hecho, después de toda la polémica, los contactos entre representantes de ambos países continuaron con normalidad, precisamente para evitar que la tensión fuera a más. Y aquí aparece otra reflexión que creo que merece la pena hacer. Donald Trump lleva muchos años utilizando una estrategia muy parecida. Primero lanza un mensaje muy duro, después genera una enorme presión mediática. Y cuando consigue mover el tablero político, cambia el tono y presenta la situación como una victoria. Lo hemos visto con otros países, lo hemos visto en negociaciones comerciales, y también durante su primera etapa como presidente. Por eso muchos analistas creen que este episodio encaja dentro de esa misma forma de negociar. Ahora bien, eso no significa que el asunto no sea importante, porque una cosa es utilizar la presión como estrategia, y otra muy distinta es el efecto que esa presión puede tener, porque basta con una sola declaración para generar incertidumbre en empresas que tienen inversiones millonarias. Basta con un titular para que los mercados reaccionen. Y basta con una amenaza para que los gobiernos empiecen a mover ficha. Y precisamente eso es lo que hemos visto durante las últimas horas. Pero aquí viene la parte que sinceramente creo que es la más interesante de toda esta historia. ¿Y si todo esto nunca hubiera tenido como objetivo castigar a España? Piénsalo. ¿Y si el verdadero mensaje iba dirigido al resto de países de la OTAN? Porque cuando Trump señala públicamente a uno de sus aliados, el resto también toma nota. Alemania, Francia, Italia, Canadá. Todos están viendo cuál puede ser el precio político de no seguir la línea que marca Washington. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque entonces España deja de ser únicamente el protagonista de la historia, y pasa a convertirse en un ejemplo para el resto de aliados. Y si esa interpretación es correcta, entonces este enfrentamiento va mucho más allá de nuestro país. Estamos hablando de una estrategia de presión sobre toda la Alianza Atlántica. Pero todavía queda una última pregunta, y probablemente sea la más importante de todas. ¿Ha terminado realmente esta crisis? ¿O estamos solo viendo el principio de algo mucho más grande? Porque sinceramente, tengo la sensación de que esta historia todavía tiene varios capítulos por delante. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar en la última parte del vídeo. Y después de todo lo que hemos visto, creo que hay una conclusión bastante clara. Esta historia no trata únicamente de Donald Trump. No trata únicamente de Pedro Sánchez. Y tampoco trata únicamente de la OTAN. Trata de cómo una sola declaración puede cambiar por completo el panorama político internacional en cuestión de horas. Porque piensa una cosa,
Hace apenas un día todo el mundo hablaba de una posible guerra comercial. Los titulares eran demoledores. Trump amenazaba con romper el comercio con España. Nuestro país aparecía señalado como uno de los grandes problemas dentro de la OTAN. Y parecía que la relación entre ambos gobiernos estaba entrando en una de sus etapas más complicadas. Sin embargo, apenas unas horas después, el propio Trump aseguraba que España se había redimido por completo. Y ese giro ha dejado una pregunta que, a día de hoy, sigue sin una respuesta completamente clara. ¿Qué ocurrió realmente entre esas dos declaraciones? Porque nadie ha explicado con detalle qué cambió. No conocemos ningún acuerdo nuevo anunciado públicamente. No conocemos ninguna decisión oficial que justifique un cambio de discurso tan radical. Y precisamente por eso esta historia sigue generando tantas dudas. Pero espera, porque aquí hay algo que creo que mucha gente está pasando por alto. En política internacional no siempre gana quien habla más alto. Muchas veces gana quien consigue mover la posición del otro, aunque sea solo un poco. Y esa es precisamente la imagen que Trump ha querido transmitir. La de un líder que presiona, que negocia y que consigue resultados. Ahora bien, que esa sea la imagen que quiere proyectar no significa necesariamente que esa sea toda la realidad, porque desde el gobierno español siguen defendiendo que su posición no ha cambiado, que España mantiene los compromisos asumidos con la OTAN, pero que no acepta el objetivo del 5% del PIB en gasto en defensa que reclama Estados Unidos. Es decir, cada parte cuenta la historia de una manera diferente, y eso ocurre muy a menudo en política. Un mismo encuentro, una misma negociación, y dos versiones completamente distintas de lo que ha sucedido. Por eso creo que hay que ser prudentes, porque todavía queda mucha información por conocerse, y porque probablemente los próximos días serán decisivos para saber si todo esto queda en un simple intercambio de declaraciones, o si realmente estamos viendo un cambio en las relaciones entre ambos países. Pero aquí viene la reflexión más importante de todo el vídeo. Vivimos en una época en la que un titular dura apenas unas horas. Hoy hablamos de Trump. Mañana puede aparecer otra noticia que ocupe todas las portadas. Y dentro de una semana probablemente estemos hablando de algo completamente diferente. Sin embargo, las decisiones que se toman en reuniones como la de la OTAN tienen consecuencias durante años. Afectan a la política internacional, a la economía, a la seguridad y también al papel que cada país quiere desempeñar en el mundo. Por eso creo que esta noticia merece mucho más que un simple titular llamativo. Merece entender qué hay detrás. Y esa ha sido precisamente la intención de este vídeo. No quedarnos únicamente con la frase de Trump, sino intentar comprender por qué la dijo, qué podía estar buscando y qué consecuencias reales puede tener todo esto. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que Donald Trump cambió realmente de opinión sobre España? ¿O piensas que todo forma parte de una estrategia para presentarse como el ganador de la negociación? Déjamelo en los comentarios porque tengo la sensación de que este tema va a generar muchísimo debate. Y antes de terminar, una última cosa. He estado mirando las estadísticas del canal y hay un dato que me sorprendió muchísimo. Más del 90% de las personas que ven estos vídeos todavía no están suscritas. Así que, si tú eres una de ellas, este es el momento. Suscríbete porque aquí no nos limitamos a leer titulares. Intentamos entender qué está pasando realmente, conectar las piezas y explicar la actualidad política de una forma clara, directa y entretenida. Gracias por haber llegado hasta el final. Y recuerda, en política internacional las declaraciones ocupan los titulares, pero las verdaderas decisiones casi siempre se toman lejos de los focos. Nos vemos en el próximo vídeo.